Buenos días, camaradas. Quería compartir las reflexiones de un camarada uruguayo que brindó en una conferencia hecha desde Brasil, vigencia del marxismo en el siglo XXI. Estaba escuchándola y me llamó particularmente la atención el pasaje que voy a compartir con ustedes ahora. Es sobre el revisionismo. El revisionismo, hay muchos camaradas izquierdistas, antimarxistas, por ejemplo, Roberto Vaquero en España y tantos otros, la bitácora marxista-leninista, bueno, izquierdistas extremistas, que plantean como un insulto o una mala palabra tildar a un camarada de revisionista. ¿Por qué lo hacen? Porque Lenin utilizaba esa palabra de esa forma, es decir, toman a un Lenin formalista, es decir, un Lenin que utilizaba esa expresión para descalificar a los revisionistas antimarxistas, y se quedan solamente con esa parte. Es decir, pecan de unilaterales. Para nosotros, los verdaderos marxistas-leninistas, todos los objetos tienen un doble carácter. Si analizamos el revisionismo, si analizamos si está bien o mal revisar las teorías de Marx o sus epígonos, sus sucesores, nuestros maestros que continuaron aplicando el marxismo como Lenin, Stalin, Mao. ¿Está bien o está mal revisar sus tesis? Bueno, contrariamente a lo que piensan los señores Roberto Vaquero, bitácora marxista-leninista, el señor Navarro en un grupo de Telegram, puede ser utilizado con un insulto y debe ser utilizado con un insulto cuando quien revisa la teoría marxista lo hace sin aplicar el método marxista. En ese caso, por supuesto que llegará a conclusiones antimarxistas y debemos acusarlo, insultarlo, entre comillas, como revisionista. Pero también están enfrentándose a estos revisionistas antimarxistas quienes revisemos en su momento las tesis marxistas aplicando el método, aplicando el materialismo histórico. Por lo tanto, las tesis marxistas que han quedado desactualizadas, que han perdido su vigencia, porque simplemente han cambiado las condiciones materiales, sociales y económicas sobre las que se aplicaban, no solo que pueden ser revisadas, sino que deben ser revisadas con una sola condición: la fidelidad a la revolución, la fidelidad que se expresa técnicamente como la fidelidad a nuestro método, al método marxista. Por último, quería compartir un ejemplo. Una de las tesis marxistas más conocidas era que Marx y Engels decían que la revolución debía ser simultánea y en los países más avanzados de Europa. Utilizando esa tesis que había perdido vigencia a comienzos del siglo XX, los mencheviques, es decir, los antimarxistas que estaban dentro del Partido Obrero Socialista Demócrata Ruso, encabezados por Martov, Plejánov, utilizando esa tesis decían que en Rusia no podía haber revolución socialista hasta tanto no se produzca la revolución en los países avanzados y en Rusia el proletariado, que era una ínfima minoría, se convierte en una mayoría. Con lo cual,
actuaban contra la revolución socialista, pero amparados en una tesis marxista. Es decir, se presentaban como grandes marxistas, defensores de la obra de Marx, siendo que en realidad deberían haber hecho lo que hizo Lenin y Stalin, lo que hicieron ellos dos, que fue revisar esa tesis, decir que en el siglo XX, con el auge del imperialismo, había cambiado sustancialmente el capitalismo, que había pasado de la libre competencia al capitalismo imperialista de los monopolios, con lo cual esa tesis había perdido vigencia, que ahora el imperialismo era una gran cadena y que se podía desprender en sus eslabones más débiles. Y uno de sus eslabones más débiles era la Rusia zarista, con lo cual no solo que se podía, sino que se debía hacer la revolución socialista, que fue lo que hicieron. Bueno, ahora vamos a escuchar, después de esta breve introducción, al camarada uruguayo, que justamente habla sobre esto, ¿no? Sobre la necesidad de revisar las tesis marxistas que han quedado obsoletas. ¿Y cuál es su condición? En palabras del filósofo Lukács. Esto concluyo. En los términos de Lukács. Lukács inclusive va a exagerar un poco esto. Va a decir, yo puedo hoy inclusive infirmar, rechazar la mayoría o inclusive todas las tesis marxistas, pero la fidelidad con Marx, o sea, el marxismo ortodoxo está garantizado con la fidelidad con el método materialista dialéctico histórico, con el método que tiene la capacidad de apropiarse de la realidad, de sus ricas determinaciones. Bueno, gracias Carlos Montaño, excelente aporte, me parece muy interesante. Por supuesto que está llevado a un extremo, como él bien señala. Es imposible revisar todas las teorías marxistas, ya que muchas de ellas conservan plena vigencia hoy en día. Pero es muy interesante que dice la condición es esa, ¿no? La condición es aplicar nuestro método, el materialismo histórico, la dialéctica materialista en todas las otras ciencias, y con eso tenemos garantizada la fidelidad al marxismo y a la revolución. Venceremos, camaradas.